en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista e investigador. También es Mario el gamer. Y aquí ves, el señor sabe todo. También es Gotaku, el honorable japonés y Giancarlo. Relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Rodrigo, tenemos que hablar. Tengo una preocupación porcina muy seria. ¡Wow! Tocino, ¿por qué? ¿Qué has visto? Nunca te había escuchado tan serio. Como sabrás, he asumido un rol vigilante para que no se malgaste el uso del agua. Pero a pesar de haber sido autodesignado presidente de la Autoridad Hogareña del Agua, creo que por ser alcancía y ser chiquito no me hacen caso. No basta con tener un cargo, Tocino. Hacen falta otras cosas. Ok, Rodrigo, ¿cuál es tu idea para ayudarme y ayudarnos? Es muy importante que comuniques bien tu mensaje. Y creo que la mejor manera es que prepares un discurso. ¿Un discurso? Sí, preparar un discurso es una manera muy efectiva para lograr que las personas a quienes quieres hacer llegar un mensaje puedan entender todos tus argumentos y razones. Pero yo no sé preparar discursos. No sé si tenga las herramientas suficientes para ello. ¡Claro que las tienes! ¿No dices que eres el presidente de la ¿Quién más que tú puede dar un buen discurso? Tienes razón. Debería, pero no sé. Quizás no sea capaz. Oye, al iniciar el programa me dijiste que tenías ganas de hablar con los chicos, ¿no? Ganas de hacer algo para cuidar el agua. Ya, ¿y qué tienen que ver mis ganas de hacer algo con crear un discurso? Que para crear un discurso, lo esencial más que tener un cargo es tener algo importante que hacer y que decir. Un mensaje trascendental que comunicar. ¡Yo tengo eso! Es verdad, tengo muchas ganas de poder hacer algo para que todas y todos cuidemos el agua. ¿Y cómo así te está preocupando tanto este tema? ¿Es por el alto recibo de agua que recibimos hace unos días? No solo por eso, sino por algo que me contó Cecina. Me dijo que en su comunidad no tienen acceso al agua potable y por lo tanto la deben comprar de los camiones cisterna. Es un problema que se debe atender para que todas las peruanas y peruanos puedan acceder a agua potable. Lo sé, por eso quiero hacer algo. No es posible que haya personas que no hacen uso responsable del agua, mientras hay otros que tienen acceso limitado o no tienen ese servicio. ¡No es justo! Lo sé, mi porcino amigo, lo sé. Por eso es que durante estas 2 últimas semanas, aquí en Aprendo en Casa, hemos estado reflexionando sobre la importancia de asumir nuestro rol como ciudadanos comprometidos con la construcción de un mejor país. ¡Claro! Uno donde todos, absolutamente todos, tengan acceso a agua potable. Mira, por ejemplo, esto que acabas de decir es una frase muy buena que podría ir en un discurso. Un mejor país es uno en el que todos, absolutamente todos, tengan acceso a agua potable. ¿En serio es una buena frase para un discurso? Ni la pensé, solo la sentí. ¡Eso está muy bien! A ver, chicas y chicos, ¿qué les parece si ustedes, al igual que Tocino, se plantean para el día de hoy reconocer los procesos para escribir un discurso sobre el acceso de todas y todos al agua potable en el Perú? ¿Están de acuerdo? ¡Muy bien! Ahora, tomen nota de las siguientes preguntas que nos servirán para orientar nuestro aprendizaje el día de hoy. ¡Ay! Yo no tengo deditos en mi pezuña, pero tomaré nota usando la magia de la televisión.
Muy bien, amigas y amigos, las preguntas serían: ¿qué es un discurso? ¿Qué elementos tiene un discurso? ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar un discurso? Ahora, Tocino, ¿qué te parece si llamamos a la profesora Felicitas Espino para que te ayude a elaborar el discurso sobre el acceso al agua? Sí, llamémosla, ya me convenciste. Escribiré un discurso para lograr que se cumpla el derecho de acceso al agua que las peruanas y los peruanos tenemos. Muy bien, Tocino. Ya estamos entrando en el modo discursivo. La llamo. Buenos días, chicas y chicos. ¿Qué tal? He estado escuchando que alguien tiene pensado hacer un discurso el día de hoy. Así es, profesora. Hoy he decidido que, como presidente de la Autoridad Hogareña del Agua, voy a dar mi mensaje a la nación. O mejor dicho, al hogar. Voy a hacer un discurso sobre el derecho al acceso al agua de calidad. Muy bien. Lo importante es que ya estás asumiendo tu rol de orador. Muy bien, Tocino. A todo esto, ¿qué les parece si nos planteamos como reto la siguiente pregunta? ¿Cómo podemos escribir un discurso para promover el acceso a agua potable? Sí, uno bello e inspirador, nacido del corazón y la mente de ustedes, chicas y chicos. Y también de mí. Muy bien, por lo que vi hace un rato, se plantearon preguntas orientadoras sobre la elaboración de un discurso. Sí, yo tomé nota gracias a la magia de la televisión. Mire, aquí está. Excelente, esas preguntas nos ayudarán. Veamos algunas otras preguntas para reflexionar específicamente sobre el tema del agua. ¡Ah, qué genial! Plantelas. Chicas y chicos, tomen nota. Yo también. Las preguntas guías para reflexionar son las siguientes. ¿Dirías que todas y todos tenemos acceso a agua potable? ¿Existen algunos problemas con respecto al acceso a agua? Bueno, justamente una de las cosas que me ha motivado a escribir este discurso es el enterarme de que en la comunidad donde vive mi prima Cecina, más de la mitad de la población no tiene acceso directo al agua y tienen que comprarla de una cisterna. Sí, y para enfrentar este problema y poder elaborar un buen discurso, es importante contar con la información necesaria. Yo les daré a continuación algunos datos que me parecen importantes. ¿Lo leemos juntos, chicos? Por supuesto, profesora Felicitas. Primer dato. El Perú ocupa el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. ¿Cómo es posible? Pero entonces, ¿por qué muchas familias no acceden a ella? Otro dato importante es este. En Lima, el río Rímac es la principal fuente de agua. Provee el 74,5% de agua. No obstante, es uno de los más deteriorados en términos ambientales. Eso también es un problema. El generar acceso al recurso no significa deteriorar el medio ambiente. Y un último dato, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, solo el 32,7% de aguas residuales reciben tratamiento. ¿Cuál era el problema con eso de las aguas residuales? Las aguas residuales son las aguas que sobran después de que les damos uso. Según el dato que ha compartido la profesora Felicitas, solo el 32,7% de esas aguas son tratadas para que al volver al ambiente no contaminen. ¿Y el otro 67,3%? ¿Qué pasa con él? Regresa al medio ambiente, pero con altos niveles de contaminación. ¡Uy, no! ¿Por qué somos así? Creo que es importante que antes de elaborar nuestro discurso tengamos frescos en la mente estos datos. Sí, ahora sabiendo todo esto, me han dado ganas de decir muchas cosas, señoras y señores. Sí, hay muchas cosas que decir, pero sobre todo, ¿qué hacer? Es muy importante que nuestro discurso no solo se quede en palabras, reflexiones y señalizaciones de lo que está mal, sino que también seamos parte de la solución. Eso es muy cierto, Rodrigo.
En un discurso podemos plantear propuestas de acciones concretas, así que en el siguiente bloque empezaremos a desarrollar nuestro discurso como se debe. Muy bien, muy bien. Tomaré nota de todo. Ya se viene el gran discurso de Tocino, ciudadano responsable y presidente de la AHA. Eso suena muy bien, Tocino. Y lo veremos en el siguiente bloque. No se vayan porque ya regresamos. A ver, Tocino. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Y ahora es momento de empezar a elaborar nuestro discurso. A ver, Tocino, en el primer bloque nos mostraste unas preguntas que habías anotado para orientarte a lo largo del programa. Sí, estas son. Me parece muy bien, porque lo básico para empezar a elaborar un discurso es justamente saber cuál es la definición de este. ¿Qué es un discurso? A ver, un discurso son muchas palabras bien dichas y que suenan bien para lograr convencer a los demás. Creo que mejor voy a buscar una fuente con una definición más confiable. Sí, quizás no sea una definición muy exacta, pero creo que estabas muy cerca, Tocino. Gracias, profesora. Tocino, quisiera pedirte que a tu lista de preguntas orientadoras para este programa le agregaras unas 3 preguntas más. ¡Claro que sí! Dígamelas, que yo tomo nota. Tomen nota ustedes también, chicas y chicos. Las preguntas serían estas. ¿Cuáles son las características de un discurso? ¿Cuáles son las características de un discurso? ¿Qué estructura tiene un discurso? ¿Qué estructura tiene un discurso? ¿Qué pasos debemos seguir para escribir un discurso? ¿Qué pasos debemos seguir para escribir un discurso? Muy bien, profesora. Todo esto vamos a aprender. ¡Genial! ¡Ajá! La tengo. He encontrado una definición muy buena para responder a la pregunta ¿qué es un discurso? La Real Academia Española dice: razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre un tema que se lee o pronuncia ante el público. Ajá, eso suena mucho mejor. Sí, pues, y me parece muy importante algo que nos habíamos olvidado de mencionar: el factor público. Así es, Rodrigo. Para todo discurso, mensaje o comunicación es importantísimo conocer las características del público. Sí, porque la comunicación no es comunicación si no hay un público receptor al cual dirigir nuestros mensajes. En términos generales, un discurso se entiende como un mensaje que se da a un público en relación con un tema específico, cuya intención es convencer y persuadir. ¿Un discurso como un mensaje a la nación por fiestas patrias? ¡Claro! Ese es un ejemplo. Normalmente, en un mensaje de fiestas patrias, el presidente de la República da un mensaje que celebra la independencia, los valores patrios y nuestra historia como peruanas y peruanos. En los colegios, muchos estudiantes también dan discursos por fiestas patrias y lo hacen frente a un público, es decir, sus compañeros, sus profesores, etc. Así seré yo cuando le dé mi mensaje a todos mis compañeros de programa sobre el acceso al agua y las acciones que debemos realizar. Y lo harás muy bien. Se me vienen a la mente muchas imágenes de grandes discursos en la historia, discursos que quedaron marcados para la posteridad. Como por ejemplo el discurso de Martin Luther King, el ciudadano estadounidense que luchó por los derechos de los afrodescendientes en su país. Quizás algunos de ustedes se acuerden de él por la frase inicial de su discurso: I have a dream. ¿Tengo un sueño? Muy bien, Tocino. Te están sirviendo mucho los programas de inglés. Eso es importante. La primera frase de un discurso siempre hay que buscar que sea memorable. Por lo que recuerdo, Luther King dio su discurso ante miles de personas que, como él, luchaban por un país más justo y equitativo, sin importar el color de piel o condición socioeconómica. Es el mismo deseo que tengo yo con mi discurso sobre el agua. Quiero conectar con las peruanas y los peruanos que buscan igualdad en el derecho al acceso al agua potable. Eso está muy bien, Tocino.
Lo importante de un discurso es lograr esa conexión entre uno y su público. Podría ser una conexión parecida a la que buscamos lograr día a día Tocino, nuestros compañeros y yo con las chicas y chicos que nos ven desde sus casas. Sí, en nuestra vida cotidiana las personas estamos rodeadas de diversos discursos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, están los discursos que buscan celebrar o conmemorar un día especial, como las fiestas patrias, el Día de la Madre, el Día de la Bandera, etc. ¡Uy, sí! Ya sé. Cada vez que haya una celebración especial, prepararé siempre mi tocino discurso. Eso está muy bien. En estos discursos conmemorativos siempre se busca enaltecer a los protagonistas de la celebración: el país, las madres, la bandera, etc. Normalmente, cuando se celebra un aniversario de algo en alguna comunidad, son las autoridades las encargadas de dar un discurso. ¡Está perfecto! Yo soy la autoridad. Soy el presidente de la Autoridad Hogareña del Agua. Así que es lógico que yo dé el discurso. Ok, señor presidente de la También existen varios ejemplos más de discursos, como cuando en el matrimonio de unos amigos, el padrino o algún familiar bien cercano toma la palabra y da un discurso. O cuando los estudiantes se gradúan del colegio o la universidad y designan a uno de ellos para dar un discurso final. Otros que suelen dar discursos son los políticos, ¿verdad? Sí. Esto es con el objetivo de plantear propuestas para solucionar problemas, ¿no es cierto? Así es. Como verán, los diferentes tipos de discursos dependen del propósito que se tenga al decirlo. Y ese propósito siempre buscará convencer, persuadir o influir en el público. En mi caso, yo lo que quiero es eso. Convencer a todos de realizar acciones para lograr que el 100% de peruanas y peruanos tengan acceso al agua. Entonces tendrás que realizar un discurso argumentativo. Vas a tener que buscar convencer a tu público con propuestas para tomar conciencia de la importancia del acceso a agua y que para ello hay tareas y compromisos que tenemos que asumir. Para ello, todas tus propuestas tienen que estar bien argumentadas. Ya, entonces, ¿cómo es eso del discurso argumentativo? ¿Qué son argumentos antes que todo? Un argumento es un razonamiento que se usa para convencer sobre lo que se dice. Para entenderlo mejor, les mostraré cómo es su forma y un ejemplo. La argumentación se forma de dos partes, una premisa o tesis y las razones. Pongamos de ejemplo la siguiente premisa o tesis. La actividad física es importante. Eso quiere decir que la premisa o tesis siempre es una afirmación. Así es. Y como razones para este ejemplo tendría estas. Reduce el estrés en las personas, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, etc. ¡Claro! Las razones son las afirmaciones en las cuales se sostiene la premisa y la validan. Exacto. Entonces tendríamos que el argumento sería de este modo. La actividad física es importante porque reduce el estrés en las personas y la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto quiere decir que las acciones que proponga en mi discurso podrían tomar esa forma. La premisa está conformada por la acción en sí y la razón consiste en explicar por qué debe realizarse dicha acción. Por lo que recuerdo de programas anteriores, hay distintos tipos de argumentos, ¿verdad, profesora? Sí, existen diversos tipos de argumentos. Aquí les muestro. Argumento de autoridad, basados en lo que dice una autoridad sobre el tema, como una institución de prestigio, un intelectual, un personal calificado, etc. Argumento de hecho, el cual toma datos estadísticos de la realidad y se basa en hechos observables. Argumento de ejemplificación, el cual recoge ejemplos o casos concretos de la realidad. ¡Genial! Los tomaré en cuenta para elaborar mi discurso. Ahora sí, profesora, quiero ponerme a escribir. Muy bien, ya es hora. Y como sucede con otros textos, para escribir un discurso hay que tener en cuenta. ¡Ajá! Ya lo recuerdo.
Primero, la planificación, en la que determinamos para qué voy a escribir un discurso y quiénes serán mi público, es decir, cuál es la situación comunicativa. Y organizamos las ideas que tenemos para escribir el discurso. Segundo, la textualización, etapa en la que se escribe un primer borrador del texto. Tercero, la revisión y corrección, etapa en la que se analiza y revisa el texto y se aplican mejoras o reajustes. Y finalmente, la etapa de publicación y difusión, etapa que consiste en que el texto llegue al lector o público elegido. Entonces, si quiero empezar, debo comenzar con la planificación, ¿verdad? Así es, mi porcino amigo, y para eso hay que hacernos algunas preguntas. ¿Qué texto escribirán? Un discurso argumentativo. ¿Sobre qué se escribirá? Es decir, ¿qué tema abordarán? Sobre el derecho al acceso al agua potable. ¿Para quiénes escribirán? ¿Quiénes serán sus destinatarios? Todas mis amigas y amigos. ¿Para qué escribirán? Es decir, ¿con qué propósito escribirán su discurso? Con el propósito de que se tomen medidas para lograr el acceso al agua de toda la población peruana. Finalmente, ¿qué registro se usará? ¿Uno informal o formal? Uno formal, buscando que el mensaje llegue claro a mi público. Muy bien, Tocino. Tienes definida cuál es tu situación comunicativa. Ahora tocaría ordenar tus ideas. Para ello, consideremos estos aspectos. Primero, la tesis que se defenderá en todo el discurso, la cual es mencionada al inicio del discurso. Segundo, los argumentos conformados por las acciones y las razones por las que éstas se deben realizar. Esto se debe mencionar en el desarrollo del discurso. Y finalmente, las conclusiones que se presentan en el cierre del discurso. También tengo claro que para mi discurso me basaré en los siguientes datos y además en información que iré recogiendo de los programas de Aprendo en Casa y otras fuentes. ¡Escuchen bien! La importancia del agua para el desarrollo de la vida. Los cambios y las permanencias en el manejo y uso del agua a través del tiempo. El acceso y consumo del agua basados en la lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos. Una postura frente a la escasez del agua. Muy bien, Tocino. Ya estás más que listo para elaborar en principio tu primera versión del discurso. Pero antes de dejarte solito para que te concentres bien y escribas un bello discurso, te daré unas últimas recomendaciones. Un discurso es esencialmente un texto oral, es decir, se dice, se habla, se brinda el mensaje oralmente. ¡Ajá! Si bien lo vas a escribir y tendrás su versión final, esta se presentará de forma oral. Lo sé, por eso me alegra tener esta melodiosa voz. Estos son mis últimos consejos. Empieza generando el interés en tu público, un gancho. Es decir, aprovecha las primeras líneas para atrapar al oyente y captar su interés. Controla el tiempo, ajusta la duración del discurso en función del oyente. Evita que sea muy prolongado. Transmite algo valioso, es decir, procura decir algo que intuyas o sepas que aportará a comprender mejor el tema. Ensaya en voz alta. Practica tu discurso hasta dominar el contenido y los recursos no verbales. Bueno, la gestualidad de mi físico de alcancía es un poco limitada, pero con una voz, con la voz que tengo, infinidad de bellos matices. No me queda duda. Felicitaciones, Tocino. Sé que elaborarás un discurso bello y potente que contribuirá a concretar el derecho de todas y todos al acceso a agua potable. Muchas gracias, profesora Felicitas Espino. Ahora sí, señor presidente de la AJA, lo dejo para que comience a escribir su discurso. Y ustedes en casa también vayan preparándolo. Hoy hemos aprendido sobre los discursos, qué debemos tener en cuenta en ellos y cómo elaborarlos, así como la importancia del acceso al agua potable.
Como siempre, recordemos nuestra incógnita. ¿Qué acciones desarrollaríamos para ejercer nuestros derechos ante las necesidades básicas como el acceso al agua con el fin de contribuir a una sociedad equitativa y justa? Con lo que hemos aprendido hoy, podríamos escribir un discurso sobre el acceso al agua y su importancia para la vida. El agua es un derecho de todos. Tomemos medidas para que todas y todos tengan acceso a ella y comprometámonos para lograrlo. Recuerden, ante cualquier duda, consúltenlo con sus docentes. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Tengo un sueño. Sueño con un Perú donde ningún compatriota sufra por falta de agua. Es mi deber y compromiso como presidente de la Autoridad Hogareña del Agua, pero sobre todo como ciudadano tocino. Es necesario que el agua llegue a cada uno de nuestros hogares.